Hoy tenemos el placer de recibir en nuestro podcast, después de unos meses en los que no hemos hecho, a una persona que posiblemente esté más liada que algunos presidentes de muchos países, pero nos ha dado cita hoy para, para recibirnos. Javier Gutiérrez, también cuento con la presencia del consejero del club, a Ricardo Pascual, y vamos a hablar fundamentalmente del mantenimiento del club, ya que Javier es el asesor agronómico que lleva realizando un trabajo de hace 2 años y medio, con su empresa Actua Gold Services. Él está en la parte de asesoría agronómica, después a su socio Paco Arce en la parte de asesoría de obras. Así que hoy tenemos un capítulo fantástico en el que vamos a descubrir muchas cosas de lo bueno, de lo malo y de lo que tenemos que mejorar, del pasado, presente y futuro del Club de Goladesa a nivel agronómico. Así que bienvenido, Javier. Nada, gracias por la invitación. Un tercer grado va a ser esto. Un tercer grado a Javier de Actua. Bueno, mientras no me saquéis de mi parte... Nada, va a ser todo. Vas a estar en terreno conocido. Todo lo verde, es todo lo verde, como dice Paco. Yo me dedico a lo verde. La lechuga. Él dice la lechuga y él el ladrillo. Por poner un poco en antecedentes, explica en un minutillo que es un asesor agronómico y cómo viene siendo tu trabajo desde aquí hace 3 años, aunque llevas haciendo una carrera profesional ya hiper extensa dentro del sector. A ver, somos como cualquier otra empresa de servicios. Nosotros... es verdad que estamos muy especializados en campo de golf y es una empresa de ingeniería y hay servicios desde cálculos duros hasta la parte agronómica. Yo soy la parte rara de mi empresa, pues soy la parte menos de ingeniería, que es la parte agronómica. Y entonces, al final, complementamos un poco los equipos agronómicos que tengan los clubes. Hay clubes que tienen equipos más fuertes, hay otros equipos que o problemas más importantes, o problemas menos importantes, o equipos más amplios, o equipos menos amplios. Entonces, no es algo demasiado uniforme en el sector. Son servicios bastante customizados para cada cliente, porque las necesidades son distintas. Entonces, en algunos clubes tenemos más presencia, en otros menos, en unos pues a demanda y en otros son periódicas o en unos son porque hay problemas grandes. O sea, hay bastante flexibilidad. No se parece... O tengo varios tipos de clientes o varios tipos de escenarios distintos. Uh-huh. Por poner un poco también en antecedente a lo que ha sido este club, nosotros realizamos una auditoría aproximadamente hace 3 años, sí, 3 años y medio, con vosotros, en el que nos hicisteis un poco la foto general. Correcto. De todo lo bueno, todo lo malo que teníamos, cómo teníamos que mejorarlo. No, sobre todo lo malo. Sobre todo lo malo, ¿no? Se trataba de que nos dijera lo malo, porque lo bueno, ¿no? Sí, correcto. Al final es... ¿Y cómo nos viste? Venga, ¿cómo nos viste? Mójate. No, a ver, es un ejercicio bastante frecuente en los clubes. O sea, hacemos, te diría que 5 o 6... ejercicios similares a lo largo del año hacemos. Hay algunos periódicos porque hay clubes que quieren hacer un seguimiento anual de sus instalaciones y ver que, sobre todo muchos por la propia no protección de la Junta Directiva, pero la Junta Directiva quiere hacer una trazabilidad de cómo encuentran el club y demostrar que que no han devaluado ninguna parte o no se han olvidado. Entonces hay clubes que son por esto, hay otros que son conscientes de que, y este era el caso de la dehesa, que han vivido unos años de ausencia de inversiones o menor, han acumulado cierta obsolescencia en el campo y quieren ordenar un poco cuáles son las prioridades en campo, porque luego el club tiene otras prioridades, ya sea de Casa Club, de la parte social o lo que sea, y entonces son ejercicios importantes para poner en conjunto, al final es un tema tiempo y dinero, quiere ordenar qué puedo ejecutar, cuáles son, y probablemente identificar si hay algo que se escapa al club que sea muy importante, ya sea a nivel de infraestructura o a nivel legal, a nivel de suministro de agua, a nivel de... saber que no se le escapa a nada. Entonces todo eso se empaqueta en un documento y termina siendo pues un plan director a X años o una hoja de ruta o una cosa puntual. Pero lo que te encontraste aquí entra dentro más o menos de la media de lo que te sueles encontrar. ¿Te llevaste sorpresas desconocidas? ¿No te llevaste sorpresas desconocidas? A nosotros nos gusta mucho que nos digan lo que no hacemos bien, porque no vaya a ser que algún día nos creamos más guapos de lo que somos. Así que tú siéntete libre, cuéntanoslo, porque tenemos, para que la gente lo sepa, desde qué punto partimos y luego ya iremos a ver dónde estamos, ¿no? Porque yo creo que se ha evolucionado mucho. No había un escenario muy distinto al que nos encontramos en algunos clubes.
sí había algunas singularidades. Aquí hubo un par de cosas que no nos habíamos encontrado, especialmente el sistema de riego. O sea, el sistema de riego había transitado por problemas y la solución que se le había dado, muy ingeniosa, pero muy singular, porque al final todo el sistema estaba comandado por un software especializado de riego que deja de funcionar, y entonces en un momento el club se opta por hacer un programa un poco a la carta basado en un sistema de iluminación de farolas de una ciudad. Entonces, bueno, pues ha funcionado y ha llevado el sistema hasta aquí, pero era una limitación clara de cara a revertir esa situación. Para poder avanzar era una de las prioridades. Y aunque no sea, es una lástima porque no es algo que el jugador o el socio valore desde el día 1. Está no es como si hace un patin green que entra al club y lo ve. Es menos visible, está claro. Es menos visible. Sí. Está claro. Y normalmente en esos planes de inversión siempre intentamos que las primeras 2-3 medidas sean muy visibles. Sí. ¿Y aquí cuáles fueron? A ver, aquí la primera fueron poner un poco en orden los greens. Fue la primera. Que ni siquiera ha sido una inversión. Es verdad que luego ha llevado a una inversión de maquinaria y de cambio, pero no era era ajustar los programas de mantenimiento. Es un poco técnico, pero aquí hay greens construidos de forma distinta, entonces hay greens que se comportan de forma distinta, e intentar que hubiera menos sobresaltos en verano, menos problemas de jugabilidad, que estuvieran más... que estuvieran mejor, más uniformes, que no parecieran dos campos distintos. Correcto. Que es verdad que en ocasiones parecíamos dos campos distintos, una vuelta y otra. Sí. Pero yo creo que, bueno, ya que hemos hablado de la parte de los greens, luego volvemos otra vez a los inicios, pero vamos a ver dónde estamos ahora, porque yo creo que efectivamente hay... Creo que el trabajo que se ha hecho es muy visible y recibe las loas de la gente, ¿no? Hay gente, los que conocen el club desde siempre, y hablo de golfistas de cierta entidad, oye, nos han felicitado, así que siéntete felicitado, porque al final es un poco vuestra... Nosotros hemos ido siguiendo un poco vuestras indicaciones, y yo creo que ahí, luego ya hablaremos de que nos falta por hacer, que faltan muchas cosas por hacer, eso es incuestionable, pero yo creo que el tema de los greens es como para estar orgulloso, ¿no? Bueno, Abel lleva más el día a día que yo, pero vamos, yo también recibo críticas y en este caso son positivas, y oye, 100%. Pues chico, pues esto es un poco obra vuestra. A ver, es importante poner los greens en servicio, y luego es importante... evitar ciertos problemas que tenían los greens aquí, ciertos sobresaltos con enfermedades, cierta falta de prestaciones. Al final los greens son para jugar y son para disfrutarlo. Entonces una zona pequeña tampoco lleva mucho. No ha sido difícil desde el punto de vista humano porque Antonio el greenkeeper ha aceptado desde el primer día de forma abierta cambiar, que muchas veces uno de los problemas que tenemos, el consensuar con los equipos, ¿no?, del club. Claro, llevan una persona que te viene de fuera, que te viene a decir... Claro, sin conocer la zona, sin conocer el club, sin conocer los medios. Pero bueno, ahí tenemos bastante experiencia y somos bastante flexibles a la hora de, bueno, entrar poco a poco, que ellos vayan subiéndose un poco al carro. Pero es verdad que aquí el equipo lo ha asumido bien. O sea, no os ha identificado como alguien que viene a decirme lo que tengo que hacer, sino como alguien que viene a colaborar y a ver si encontramos un camino para hacer las cosas mejor. A ver, piensa también que desde el punto de vista externo ni tengo ni me habéis transmitido esa potestad, ni la he pedido en ningún momento. Yo no impongo nada aquí. O sea, yo tengo una opinión. Tú recomiendas. Yo recomiendo, pero además es que no puedo imponer, ni aquí ni en ningún sitio, ni siquiera donde he tenido ese cometido. Porque yo estoy aquí y por la tarde salgo... No estás en el día a día. Y ya no sé qué pasa. Ya no sé qué pasa. Entonces, claro, imponer algo que tiene que ejecutar a alguien que no cree en ello es totalmente absurdo. Entonces, requiere más tiempo, pero al final es trabajar con ellos y proponer cosas de, oye, vamos a hacer A para conseguir B, y si eso termina pasando, es muy fácil que la rueda siga girando. Que la rueda siga girando. Entonces, las decisiones se tomaron bien, hemos tenido cierta suerte, hemos intentado reducir un poquito de POA, ahora vamos a intentar quitar un poquito más de los problemas residuales que nos quedan de verano de pata gallina y
y los greens deberían de estar estables y mejorando progresivamente. Vale, entonces yo como estoy aquí, Javier, vamos a aprovechar, si te parece, Abel, vamos a ver a dónde queremos llegar con los greens. Yo creo que hemos llegado a un punto, oye, pues son súper jugables, la bola rueda como Dios manda, reciben como tienen que recibir, todo eso, ¿eh? Pero como estamos aquí en la búsqueda de la excelencia, y esto es una carta a los Reyes Magos que se está grabando y te va a comprometer, a mí lo único que veo que les falta, y me estoy poniendo un poco pijotero, pero bueno, como hemos llegado a un punto ya muy avanzado, es el tema del color. No son monocromáticos, o que sean más monocromáticos. ¿Qué nos falta para alcanzar eso? Porque la parte jugable ya está más o menos está resuelta, pero ahora la parte estética, que también es importante porque esa entra por los ojos. ¿Qué nos falta? ¿Cómo se consigue? ¿Cuánto tiempo? Estamos un poco en camino. Eran muy heterogéneos porque había mucha POA y había mucho agrostis. Los agrostis que tenían además eran muy viejos y muy sensibles a tener dólar. Entonces, en una de las oportunidades adquirimos una sembradora, estamos resembrando con variedades pues bueno, más modernas, más resistentes sobre todo a dólar, y ganaremos uniformidad. De todas maneras, los greens en Madrid nunca son muy homogéneos. Nunca son muy homogéneos, vale. Porque, y es algo un poco técnico, pero la respuesta del agrostis al frío... la consecuencia que tiene es que sobre todo hace muchas segregaciones o mutaciones y esas tornan un poco a morado. Sí. Entonces se generan esos parches. Algunos de ellos tienen texturas distintas. Entonces, bueno, iremos ganando uniformidad en invierno. Luego a lo largo del año normalmente no lo ves. La falta de uniformidad viene por POA y por si la POA se muere rápido, que hay una parte de o falta no de se muere uniformidad que es rápido. inevitable, ¿no? Hay una parte que es inevitable. Yo tengo en sitios de Andalucía tengo esa falta de uniformidad por la segregación, por las mutaciones, las tengo en otros campos. Vale. No era por ponernos Aparecen y exigentes, desaparecen. Ya que estábamos aquí, digo, pues por ponernos un poco. No, y hay texturas distintas y el pelo se ve distinto, la bola puede rodar distinto, es uno de los objetivos. Está claro. Pero el área de mejora, empieza a estar del borde del green Hacia afuera. hacia afuera. Hacia atrás. Sí. Estoy de acuerdo. En relación a eso, ¿qué principales desafíos te has encontrado, por ejemplo, en una zona como es Madrid respecto a otra zona como puede ser la Costa del Sol, en la que trabajas mucho? ¿Qué condicionantes tiene? ¿Crees que los greens de Madrid pueden estar a la altura de los greens de la Costa del Sol? ¿O crees que es un problema de diferentes climas, diferentes especies? A ver, creo que a la hora de tener green es más fácil tener green en Madrid que tener green en la Costa del Sol. Ah, sí, a pesar de que aquí Sí. hiela y allí no y demás, sí. Sí, pero es verdad que aquí se van endureciendo las condiciones de verano, pero el agrosti es una hierba de clima frío. Ya. Hace más frío aquí que en Costa del Sol. Sí, claro. Entonces, en Costa del Sol, o sea, casi prefiero Sevilla a Costa del Sol y prefiero Madrid a Sevilla. Ya. Entonces no es ni siquiera, y puede pasar, y es donde se nota más un problema, pero las preocupaciones, si hay una situación normal, no vienen por los greens aquí, vienen por otras zonas del campo. Si somos capaces de seguir con un programa normal, con una monitorización normal y sin hacernos trampas nosotros mismos haciendo, los greens deberían ir bien, en tendencia a mejor, y ese programa, cuando funcione, lo que hay que hacer es no tocarlo mucho y centrarnos en otra parte del campo. Está claro. O sea, oye, ya funciona, pues vamos a recortar y dejar de hacerlo, pues volveremos a tener problemas. Todo se basa en que estamos molestando más, estamos haciendo más cosas en los greens. Hemos cambiado la política de pinchado, el equipo tiene que quedarse Semana Santa pues para molestar menos. Sabes que en agosto, bueno, no me gustaba o no compartía con el resto de la zona el ser tan agresivo en agosto y estamos con una estrategia distinta. Bueno, vamos tocando teclas y seguiremos tocando teclas, pero vamos, en forma general, Madrid tiene buenos greens, o sea, hay buenos greens en Madrid y no debería de haber grandes
Vale. Respecto a la dureza que nosotros hemos tenido, ¿te acuerdas que es un tema que comentamos mucho? Que, por ejemplo, los greens a principios del año pasado o finales de 2024 estaban bastante más duros de lo que quizás están ahora. ¿Qué crees que ha cambiado o cómo crees que deberíamos volver, si deberíamos volver a esa parte Se hacía menos cuando pique. estuvieron? Sí. Sí. Claramente menos pique. Bueno, y de hecho yo vengo del 18 y se ve, es que hay un dedo de arena. Cuando juegues la próxima vez, mira en la copa y verás como el primer centímetro de arena. Ya, Entonces la arena es más blanda que la tierra, está claro. pero nos permite otra cosa. Trabajaremos con la firmeza y aquí va a pasar, pasa mucho en Madrid, durante el invierno, mucha helada, como hay mucho, alterna greens muy duros con greens muy blandos, greens muy duros, greens muy blandos. Luego cuando empieza el año normal ya Sí, ya. tienes cierto Cierta control. uniformidad. ¿Pero es algo que te preocupa o no te preocupa la dureza No. excesivamente? A ver, no. Cuando estemos más centrados podremos hacer. El problema desde el punto de vista de mantenimiento es que estamos a 200 cosas Ya. y bueno, pues Otro pues problema estando visual- los greens correctos, si están correctos nos vamos a otro tema. Sabes que estamos con 2000, ¿no? Sí. Otro problema que siempre hemos, que ya se han tomado medidas, así ahora las explicas tú un poquito y de paso pues nos cuentas a ver cuál es un poco tu previsión en plazos, aunque ya sé que me imagino que eso es más complejo, ¿no? Es el tema, es otra de las carencias que tenía y que todavía teníamos, porque insisto que todavía tenemos recorrido y margen de mejora, el tema de la densidad, que eso ya lo hemos hablado, y este año hemos cometido pues el resiembras en RAF, resiembras en calle y tal. Eso, para conseguir una densidad, la densidad que a todos nos gusta, eso que es un proyecto a cuántos años. A ver, es un proyecto continuo. Un proyecto continuo en cuanto a que no partimos de algo uniforme. Y luego queremos cosas distintas en calle que en RAF. Nosotros vamos buscando una uniformidad con un corte bajo y sin huecos en fairway, y eso no lo va a conseguir un ryegrass, una poa, o no aquí. Por eso estamos con resiembras con más agrostis y buscando una estrategia distinta. Luego, cuando ese agrostis está en los RAF, es un horror, porque no deja que la bola entre, rompe la uniformidad. Entonces, estamos con 3 estrategias para 3 zonas distintas. Entonces, estamos intentando que las calles ganen consistencia. densidad vía agrostis. Estamos intentando mantener un semi-RAF regado, porque tenemos una limitación en el uso del agua, Sí. optando más por ryegrass festuca y con la intención de todas las zonas que no reciben agua o no reciben el agua suficiente, ir llenando de bermuda común o bermuda puesta por nosotros, bermuda híbrida, para tener una cobertura y un carácter al campo. Yo creo que es un poco lo que le falta. Sí. Es un poco de definición. Un poco de definición, sí, sí. Y esa definición viene porque, bueno, Moraleja hizo bien Campo 2, ganar esos contrastes, esas texturas, esos distintos, sin partir de cero. Partiendo de cero, pues podríamos hacerlo fácilmente. Sí, pero que bueno. las visiones cenitales que a veces con las que nos brinda muchas veces Abel cuando se pone a manejar su dron y hacer fotos aéreas, pues es verdad que se ha mejorado mucho. En las primeras apenas había diferencia entre la calle y el RAF, y ahora ya sí que hay un dibujo que no solamente desde el punto de vista de la jugabilidad, pero también del estético, pues mejora mucho un campo de golf, ¿no? Y creo que eso es Sí. importante conseguir. Totalmente. Y con Abel se lo dije yo, vamos, recordará el comentario, la resiembra es picar piedra. No, es una inversión muy importante, pero ganamos densidad temporal. Luego, claro, hay muchas zonas que no tienen cobertura o no tienen buen suelo, o no, Sí, claro, entonces perdemos. Entonces, de cada resiembra nos queda una parte de cada resiembra. Por eso, Pico pala, ¿no? Acércate un poco el micro. Yo me acerco un poco. Sí, ya que hemos parado ya. Pero Ah, vale. bájate un poquito porque Espérate, te lo has que- ido como hundiendo en el sofá y te Que no tapa un queríamos poco la boca. cortar eso. ¿Ah, sí? Sí, has ido hundiendo un poquito en el sofá y te ha tapado un poquito la Ah. boca y queríamos... Hola, hola, hola. Ah, sí, ahí, ¿me ves? A ver, baja. Mírale ahí, por fin. Perfecto. Vale. No toques. Vale. Ya, seguimos. Yo- Así que otra vez. Perdona, Ahora. chico. No, No, nada. Habré sido yo. Seguimos sin cortar el flow. No pasa Habré sido nada. yo, no habré pasa sido yo. Si es que te has ido hundiendo como hacia arriba. ¿Ah, sí? Uy, juraría. nada. Es que este sofá te va hundiendo. Ah, vale. Culpa del sofá, vale, vale. Si es culpa del sofá, estoy tranquilo. ¿Lanzamos preguntas o seguimos con...? Sí, lanzamos pregunta nueva. bueno, ¿Vale?
Algo que hayamos hecho mal, que haya salido mal, y una cosa que haya salido muy bien, por encima de tus expectativas. A ver si coincidimos. La primera, la que salió mal. No lo sé. A ver, creo que hay cosas en las que estamos a medias, que es o que hay que seguir avanzando, que es el tema de la automatización. Hay un área de mejora ahora mismo que es el control de pata gallina. Esa es evidente. Para mí la que todavía no hemos ejecutado es la parte de bunkers, ¿vale? Y ya no solo la jugabilidad, sino de taludes, de forma. Estética. Entonces, no lo sé, creo que lo que mejor hemos hecho, por lo que sea, es encontrar una solución para el sistema de riego sin volvernos locos, porque la inversión fue razonable y el salto ha sido enorme y va a permitirnos darnos otros saltos. Y lo malo, pues no lo sé. Intento borrarlo, pero No, me lo pues, recuerdas. Pues que lo diga a ver, que lo diga a ver, que lo diga a ver. ¿No crees que ha habido una de las resiembras que no hizo el efecto? Yo creo que fue la de otoño 2024. Puede ser, puede ser. Yo no, o sea, no las veo de forma aislada las resiembras. Es como algo conjunto. Lo veo como algo conjunto, porque además piensa que, o sea, me gusta más la configuración que tenemos ahora que la que planteamos. O sea, que allí se abrió la oportunidad de hacerlo y la aprovechamos. Es verdad que el retorno No fue el esperado. pues, probablemente es más pobre que el que tenemos ahora. Poder encajar, por eso muchas veces ser un poco más ambicioso te da mayores retornos. No habíamos pinchado el campo en... Nunca. Nunca. No, las calles nunca, vamos a decirlo. Entonces, ha sido la primera vez en la historia que se han pinchado las calles de este campo después de más de 30 años. Claro, evidentemente eso es un hándicap con el que tú has empezado a trabajar y es incuestionable. Pero está muy bien que nos cuentes todas estas cosas porque también es bueno que la gente sepa, ¿no? Lo que supone, lo que hay detrás del mantenimiento de un campo de golf y que un green que ha mejorado, eso no es un milagro. Y que una calle que gane en densidad, pues tampoco. Detrás de eso hay lo que tú decías antes, pico pala, desde el punto de vista tuyo, en la parte que te toca e inversión por la parte que yo represento, que en este caso es el Consejo de Administración. Es decir, hay un plan de inversiones muy potente que ya se está ejecutando, a veces en cosas más visibles, a veces en cosas menos visibles. Este año, y siempre Abel y yo nos morimos de la rabia, porque efectivamente en el Consejo hemos aprobado una inversión, vamos a llamarla una inversión fea, que es la inversión en la famosa bomba esta de Caseta de bombeo. en el caseta de bombeo, que ha sido la inversión ha sido muy, muy, muy grande. O sea, estamos hablando de decenas de miles de euros. Pero claro, nos dan Cientos de miles cientos de miles de euros. Y es que Cientos de no quería exagerar. Digo, el nivel de magnitud es mayor. Digo, a ver si me voy a equivocar. Era por no exagerar, pero sí, cientos de miles de euros. Pero es verdad que es una inversión que de cara a nuestros clientes, a nuestros socios, que son a los que nosotros nos gusta cuidar, pues es muy invisible, pero las consecuencias van a ser muy positivas, ¿no, Javier? Eso era una cosa que había que hacer sí o sí. Sí, porque ¿a qué riesgo estábamos sometidos? Entiendo que a un riesgo muy potente, ¿no? A ver, a varios, en cuanto a que necesita optimizar un recurso hídrico que es muy limitado aquí, ¿vale? Porque además tenemos todavía trabajo para conseguir las ampliaciones, para poder, todavía cerramos gran parte del sistema de riego en verano porque no tenemos capacidad. Entonces necesitábamos que cada gota de agua estuviera. Luego había un tema de seguridad, no seguridad física, sino seguridad en el suministro porque la acometida eléctrica no estaba al día y entonces podíamos vernos con corte de luz o una avería en pleno verano y bueno, que se vayan los plomos en agosto y la hemos liado. Tener un problema. Y es cierto que no hay una visión directa en el socio o en el usuario con una inversión de este tipo. Está claro. Pero sí permitirá consolidar un montón de inversiones. Las resiembras se consolidarán mejor, los pinchados, el agua entrará mejor, tendremos mejor presión en muchas zonas, ganaremos cobertura. Entonces, por eso no podemos elaborar, ni aquí ni en ningún lado, un plan director, un plan de inversiones en base a agronomía pura, ni en base a juego puro, ni en base a... Bueno, sí puede hacerlo en base a la cuenta de resultados porque entiendo que es lo que manda. Bueno, por lo menos cuenta, no sé si manda, pero por lo menos hay que tenerla en cuenta, ¿no? Pero a mí me dice, y yo hubiera aplazado al final
no al final, pero hubiera aplazado la ejecución de las plataformas de los TIS porque no estamos listos para luego hacer un mantenimiento. Pero entiendo que eso hay que... O sea, entiendo que es una demanda del club y del jugador, con lo cual... Sí, porque las carencias no son solamente agronómicas, como tú dices, sino también había técnicas. Es que empezábamos a tener TIS que eran injugables. Correcto. Y al final nosotros tenemos a 200 y pico personas los fines de semana aquí jugando y teníamos cada vez más plataformas de TIS completamente abombadas. Llegaba un punto en que era muy difícil colocar la bola. Entonces, claro, sí, entiendo. Totalmente El de orden acuerdo. agronómico era una y el orden del club es otro. Claro. Entonces, bueno, hay que intentar compatibilizarlos y, bueno, de hecho, podríamos haber intentado acometer más plataformas. El año pasado hicimos 5, este año vamos a hacer solamente 2. Pero creemos que con esto ya sí que tenemos el problema bastante resuelto. Sí, nos y quedarían que a lo mejor 2 o alguna quedan un par de ellas que todavía, desde un punto de vista del jugador, pues están un poco abombadas y cuesta en ocasiones. Sí, cuesta. no, totalmente. Y esto, vamos, yo soy muy consciente que los clubes son para jugar al golf. Claro. No es para tener la mejor hierba del mundo. Claro. Lo que pasa es, bueno, al final ve una urgencia y nuestro trabajo en el fondo es que esa urgencia no las vea el jugador. ¿Tú qué es lo siguiente que harías? Aparte de seguir con las iniciativas ya iniciadas, como has dicho, pues eso, el tema de las resiembras, densidad, etcétera, que es desde el punto de vista de Javier de Actúa, si Javier tuviera que pedirnos una carta a los Reyes Magos, a ver, chicos, lo siguiente que tenemos que hacer es... Dilo, porque no A ver, a lo mejor no te podemos hacer caso. Bueno, a ver, no tienen por qué implicar una reforma o una reconstrucción, pero las prioridades del club desde el punto de vista agronómico es, como he dicho antes, pata gallina, son anillos de grines, anillos de grines, Los anillos de porque green. son zonas muy sensibles en todos los clubes, muy sensibles a nivel de juego, necesitamos ganar uniformidad y calidad en esa zona. ¿Y cómo es una actuación en Anillos de Grines? Ya cuéntanosla y A así ver, nos vamos preparando. ¿En qué consiste? ¿Que rehacerlo todo? Podría ¿Que excavarlo y rehacerlo. Opción 1. No hay en la mayoría de los casos un problema de nivelación. Es que hay muchos en los que se quedan los anillos pues con cambio de pendiente, con mala textura, con poca uniformidad porque el green se ha ensanchado demasiado. No, aquí es un tema agronómico. Entonces, hay que romper. Están metidos en un ciclo de... Tienen mucha poda en invierno y por lo tanto la poda se muere en verano y hay mucho pata gallina germinando. Entonces, hay que romper ese ciclo. No digo que no haya que tepear ninguno, que creo que alguno habrá que tepear, pero sobre todo es parar las germinaciones de pata gallina en verano para poder consolidar un agrosti. ¿Y hay forma de resolver eso de forma definitiva? Sí, Comillas, a ver, definitiva en cuanto a que hay que tener un programa específico para los anillos. Pero aquí y en Pineda Sí, y por supuesto, en todos los clubes son zonas demasiado importantes para el juego Estoy de acuerdo. que normalmente se ven penalizadas por lo que hacemos en los greens. El rulo da la vuelta, el corte da la vuelta, no tiene un programa, le caen los reguladores de crecimiento que aplicamos en los greens y no le sienta bien, y no hacemos de forma general una compensación no hacemos labores que mitiguen esos problemas. Y vosotros no tenéis aquí el problema que hay en el sur, que normalmente nosotros llegamos con la bermuda hasta ese borde. Con lo cual, además, tenemos que controlar la entrada de bermuda dentro de ese anillo, que es el encroachment. Y eso es un problema que nos obliga a levantar anillos cada X tiempo. Y a recortar. ¿El siguiente o no? Sí, yo estoy obsesionado. Sí. Sobre todo tanto con el tema de los anillos como quizá el tema de los antegrines. Lo que decía Javier un poco, Sí, que el ya tenemos más o conjunto menos, green estamos complex. empezando a consolidar greenes. Y ahora lo que se necesita es desde el green hacia afuera, ¿no? O sea, la parte... Yo diciéndolo de una manera muy poco científica, a mí me gustaría tener todos los antegrines y anillos de green Sí. pateables. Creo que eso
Eso describe lo que necesitamos, porque hay muchos que ya no son pateables porque, bueno, pues porque se forman muchas calvas, muchas zonas irregulares. Pero yo creo que ahí Javier lo que nos va a decir es la parte de drenajes alrededor, la parte de riego, quiere decir, Sí, todo claro, va al final haciendo un conjunto de que no ahí puedes va. tener un anillo pateable si no está drenado, no puedes Está tener un claro. anillo drenado si no tiene una cobertura de riego correcta. Sí, 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 Quiere está decir, claro. al final es la Hombre, pescadilla entiendo que se muerde la la cola. actuación en el anillo incluye todo, ¿no? Drenajes, riego. Sí, lo que pasa es que no estamos planteando de momento una actuación que implique una obra Ya. general. Estamos en el punto de parar agronómicamente la germinación de pata gallina y que estén más fuertes. Como alguien, seguro que alguien va a ver esto, explica al común de los mortales qué es la pata de gallina. ¿Cómo se Bueno. visualiza en un campo de golf para que el jugador le identifique? Esto tiene el riesgo de que, como la gente se entere, luego vamos a tener muchos expertos en pata a de ver, gallina, pero. y se ve, tradicionalmente en Madrid nunca hubo un problema de pata gallina. Había un problema de POA, había un problema de... Pero pata gallina es una hierba anual o una mala hierba anual de verano que germina solo a partir de... En el sur no germina ya, a partir de 15, final de febrero ya empieza a germinar pata gallina y muere con los primeros fríos, con las primeras noches frías. A partir de septiembre. Entonces, claro, tiene un ciclo anual, con lo cual cada año muere. Cuando muere, se pone muy densa, pero cuando muere deja un hueco. Se muere en septiembre, en octubre. Las típicas calvillas que vemos alrededor de Green, eso Entonces, es consecuencia ese de la pata de Green. hueco, o bien lo coge pues en nuestra zona una bermuda, recupera esa zona, o aquí sobre todo una poa. Entonces tienes poa que nace en otoño, que muere en primavera, para que nazca la pata gallina, que nace en primavera, que muere en otoño. Y entonces tienes el ciclo virtuoso de la mediocridad. Entonces, ese hay que romperlo. Esa frase a ver le ha gustado, se la va a apuntar. Ese va a ser El clip cic- viral, clip viral. Sí. El ciclo virtuoso de la mediocridad. Eso está bien. Entonces hay que romperlo. Y luego hay que evitar que vuelva a aparecer. Entonces, ¿qué lo pasa? Que Tratamiento ya anual, sí, son muchas teclas de forma constante que hay que meter dentro del programa. ¿Cuál es el problema? Y nos pasa en muchos... los chipping greens suelen tener mucha pata gallina dentro. Greens como 12, 13 suelen tener, porque todo lo que sea un pique tiene la posibilidad de que salga pata gallina, incluyendo en el green. O pasa mucho en los chipping greens, todo lo que sea una chuleta, claro, le está abriendo una ventana en el momento adecuado a la germinación. Entonces, esa chuleta, lo normal es que se llene. Entonces, chipping greens, tanto fuera como dentro, suelen tener muchos problemas de pata gallina, tanto en el sur como aquí, y greens especialmente, greens blandos, greens de mucho pique, greens que pierdan densidad. Como has mencionado las chuletas, aprovecho para hacer un poco así labor didáctica. Cuenta en 30 segundos cómo de importante es que la gente reponga la chuleta, porque al final es que es una guerra. ¿Es más importante que repongan la chuleta o que reparen piques? Y yo sé que tú tienes varias partes relativamente agresivas en este sentido. Sí, yo no tengo una buena, o sea, una idea popular de esto. Yo soy bastante crítico con este tema y sobre todo crítico en cuanto a que el mantenimiento tenga que preocuparse de los piques. Creo que la chuleta y el juego son un tema de juego creado por los jugadores, que sufren los jugadores y que deben de reparar los jugadores. Claro. O sea, que es importante que el jugador reponga la Si chuleta quiere- y si que quiere, arregle el pique. si Pero- quiere pero no expli- tener pique, Explica bien la separación que acabas de hacer, que ha quedado un poco inadvertida. Sí. Es decir, tú eres partidario De de que el equipo de mantenimiento no arregle repare un ni solo piques pique. ni repare ni una sola Yo chuleta. también, claro. Es que no están para eso, sí. porque... ¿Y esto sucede en algún club? A ver, te hablo de esto como te puedo hablar de los bunkers. Los clubes no tienen un presupuesto infinito. No, desde Y, luego. y las plantillas de mantenimiento, especialmente en España, no son amplias. Y van haciendo malabarismos para cubrir. Entonces, en la parte que genera el juego que puede absorber el jugador, es absurdo que estemos nosotros detrás dejando de hacer otras labores, cuidando los anillos, porque tengo que estar quitando
piques. No, está claro, ¿no? Por eso decía, yo quería que la labor didáctica era de cara al mensaje a los jugadores, aunque ya sé que parece una obviedad, pero como sigue yendo a los campos de golf y sigue habiendo chuletas sin reparar y piques Claro. sin arreglar, Pero y Pero todo... mira lo absurdo, que el jugador en un club social se queje de que le afecta el pique creado por el mismo jugador. Sí, por su amigo, sí. ¿Qué tenemos que ver nosotros en No, mantenimiento con nada. esto? Era simplemente tratar el mensaje para que quien lo vea de que sí, que efectivamente es importante, que no solamente es un tema estético, sino que es importante. Y que no puede hacerlo el equipo de mantenimiento porque el equipo de mantenimiento tiene que estar dedicado a lo que se tienen que dedicar, que son otras cosas. Pues eso, Esa es mi opinión. Sí, Y tengo a mí bastantes peleas en muchos clubes pues yo no puedo estar más de acuerdo, vamos. por esto. Pero otra cosa es que, bueno, pues que los presupuestos fueran el doble y que pero eso no. tuviéramos, pues igual que ya pocos clubes tienen servicio de limpiar zapatos, pues porque al final vas prescindiendo de servicios, pues hombre, si no somos capaces de quitar los piques que generamos. Y respecto a los bunkers, por ejemplo, que tienes esa medida todavía más. Bueno, a ver, hay muchos clubes en los que es una pelea constante. Hay muchos clubes en el que el jugador no rastrillea y nosotros no podemos. O sea, nosotros presentamos los bunkers por la mañana. Lo que a partir de ahí haga el campo depende de los jugadores, no de nosotros. Nosotros intentamos además no estar entre partidas, no estar repasando. Entonces, si el jugador, si es un pay and play y has pagado IVA, pues tampoco lo estoy justificando, pero en un club social que son tus socios, tus compañeros de sociedad, no cuidar esa zona va en detrimento va en detrimento de todos. de todo. Con lo cual se pone. También tengo clubes en los que cuando llamamos la atención, pues se nos dice que para eso estamos nosotros. Y mi opinión es que nosotros en verdad no estamos para eso. Estamos para cuando entramos hacerlo. Y si hay presupuesto, pues hacerlo, pero no para que el jugador se despreocupe. En otros países, como puede ser un Estados Unidos con más presupuesto, ¿cómo atacan este tema? O sea, ellos sí que lo hacen por tener un nivel de recursos superior, o también entran un poco como tú, tienen esa estrategia como tú planteas. No, a ver, hay un poco de todo. La clave está... a ver, no quiero descargarlo todo, pero es un tema de educación. Tema de formación de golfistas. Pero en Estados Unidos pasa igual que en España. Sí, pasa igual, pero tú entras por la mañana y en Estados Unidos se preparan por la mañana los bunkers. Lo que pase durante el día no puedes estar entrando. Sí, también depende del entre destino, partidas. porque en Estados Unidos hay campos que te cobran $500 por jugar. En ese caso probablemente tengas quien te rastrille, incluso se juega con si Caddy. tienes con Caddy, a ver, Se juega con Cádiz, sí, yo creo que son situaciones completamente distintas. La realidad de España es bastante homogénea, hay excepciones, por supuesto, pero la realidad aquí es bastante homogénea y el tema de arreglar los piques, las chuletas y rastrear los bunkers es parte de las conversaciones que tenemos los que jugamos al golf. Y siempre todos tenemos la manía de echarle la culpa al de al lado. Sí. Es que aquí nadie arregla los piques. Y a lo mejor tú estás dentro de ese nadie y esa reflexión la tiene que hacer el jugador. Y es así. Ya sé que no vamos a resolverlo, pero bueno, era por sacar el tema, ¿no? a ver, nosotros al final podemos, o sea, o tenemos cuando llegas por la mañana y da un repaso al green, porque si no va a entrar la máquina, pero el daño está hecho. Entonces el pique hay que arreglarlo en el momento. Si tiene que germinar algo, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, hay momentos que hay que dar repaso, hay ciertos momentos en los que nosotros sí somos responsables de esos piques. Yo puedo pinchar el green o ser muy agresivo, muy poco agresivo con las condiciones de juego y generar algo que me pase regando o pueda y generar mucho pique. Entonces lo entiendo porque puede ser... Solucionas, entras y ya está. Claro. Pero en unas condiciones, yo qué sé, no tenemos problema en hacerlo, pero es que hay un millón de cosas que hacer para hacer estas. Que son mucho más importantes. Está claro. Yo meto baza, ¿eh? Dale. No, voy a ¿Eres meter la curiosidad. No. Meter la curiosidad desde tu punto de vista, ¿vale? No necesariamente golfístico, sino técnicamente. Y como estamos hablando de la dehesa, ¿cuál dirías agronómicamente que es tu hoyo favorito y el que menos te gusta?
porque seguimos sin tener el campo todavía uniforme, estamos en el proceso y todavía hay alguna diferencia entre el recorrido entre los 9 primeros y los 9 segundos, incluso hasta de construcción. Pero a ti, ¿de qué hoyo dirías que es el del que más orgulloso estás y en qué hoyo todavía ves que tu tarea tiene que lucir más? A ver, no te lo voy a llevar a hoyo. Vale, o zona, vale, venga, vale. Y hoy precisamente hemos hablado de este tema, yo creo que la parte central del club tiene que mejorar. O sea, es un club social. Toda la parte de piscina, jardinería, entrada, las praderas del putting green tienen que subir de nivel. Y entonces tengo cierta manía con ese tema. Tengo cierta manía... Sí, al final es un poco la tarjeta de visita de todos los clubes. Sí, yo estoy contigo. Sí. A ver, y luego porque además no todo es club social, no todo el mundo juega al golf. Sí. Todo lo que estamos hablando es de golf. Sí, tienes razón. Y es mi trabajo y luego encantado. Pero los clubes viven porque vienen las familias, porque vienen los usuarios y bueno, y en la entrada y al final si están bien se usarán más y las instalaciones están para usarlas. Desde la parte de golf hay alguna esquina que me genera problemas, como puede ser el estrechamiento en la calle del 8, que no hay por dónde meter un camino, que no hay por dónde hacerlo, que creo que además a nivel de juego dificulta mucho y siempre veo algún problema. Hay otras zonas que alguien, pues de hoyo 12 y tenemos problemas mucho con la parte de los chopos, de la parte de depuradora. Izquierda el 12. Sí, pero Algo que te guste, venga. que ¿Te guste cómo está quedando? Ya sé que no hay ninguna obra acabada, pero... Bueno, a ver. Me gustan muchas cosas, pero como dicen, no hay nada acabado. No hay nada acabado. Entonces, a ver, me gusta y no sé si fue fácil. O sea, creo que en eso... Me gusta la parte de carácter que se le dio dejando zonas no sin mantenimiento, pero sin corte. Sí. Eso creo que ha dibujado un poco más el campo y le ha dado un poco de carácter. Creo que ahí nos falta un poquito de definición y un poquito de limpieza en esas zonas porque es difícil gestionarlas. Me gustaría ver más eso en el resto del recorrido, pero afecta al juego. Entonces, Sí. bueno... No tengo todavía en mente como la idea final de campo. Ya. Mi opinión es que dentro de que los greens, que ya hemos hablado de ellos, están mucho mejor, a mí me parecen dos greens maravillosos. ¿Cómo están quedando? Ya sé que tiene margen de mejora, pero yo ya estaría casi conforme. Me encantan el 1 y el 6. Me parece que son dos greens, para mí, de lo mejorcito del campo. Creo que han quedado preciosos y muy jugables. Y ya de por sí me gusta el diseño de ambos. Son greens, aparte de grandes, me gusta el movimiento, pero me parece que han quedado muy bien. Y patear en ellos es una delicia. Bueno, oye... Los greens... Hay otros que me gustan menos. Veo el 14 siempre... El 12 es el peor green por los 12 problemas, sí que tenemos siempre. los problemas que tenemos. Lo que tenemos en el 12 es que eso es pata de gallina, que es lo que tenemos... Sí. Es pata de gallina, ¿no? Sí, el 12 y el 14 quizá tampoco me gusta demasiado. Sí, la entrada, el primer lóbulo del 13, que todo el mundo tiene que entrar por ahí, tenemos alguna dificultad y es una esquina cerrada. Bueno, yo creo que al final los greens cambiarán y cuando podáis acometer cambio de bunker en los green complex, cambiarán del todo. Bunkers de greens es quizá cambiarán. la otra... Porque algunos están muy lejos, otros están... Dos tareas pendientes, aparte de lo que ya hemos mencionado de los anillos, el tema de los bunkers de greens, sí. Sí. Yo estoy... Es lo que te engloba el green complex entero. Entonces hay algunos bunkers que están muy desconectados del green. Algunos excesivamente grandes, innecesariamente grandes, y otros extremadamente planos que ya no tienen concavidad. No ayudan a la jugabilidad del green, ni al diseño, ni a la estética, la verdad. Sí. O sea, se han quedado como un poco, como parecen dos mundos distintos, ¿no? Esto es la historia de nunca acabar. Lo de un campo de golf siempre es la historia, es una historia inacabada, siempre, es un proyecto inacabado, siempre. Sí, genera un poco a veces de frustración. Creí que había terminado, ¿qué va?
pero ni aquí ni No, en, ni en ninguno. Espero que ni no en campos que veas que espero están no, terminados. espero que no nos pase solamente a nosotros, pero no, estoy seguro que no. Estoy seguro que No, no. a ver, sí tienes ciertos escenarios, clubes que han pasado por una reforma integral grande y Claro, ambiciosa, sí, que ha podido cerrar. ganan años de, pues, de mucha tranquilidad, pero incluso clubes de mi zona que se reformaron enteros, pues luego 2 años después se han hecho camino o ahora se hace algún, Claro, sí, sí. algún lago. No, O, no, si lo difícil de o acometer si- toda esta tarea es, primero, que es una obra siempre inacabada y que luego hay que hacerla compatible con el día a día del Sí. club. Es que al final no puedes hacer el club es de los socios, tienen que jugar y Tiempo por y eso dinero, son claro, las dos y cosas. las ventanas de trabajo son muy cortas. Hay que aprovechar el invierno cuando hace malo, que es cuando menos ocupación, para que en la primavera, cuando los campos se llenen, pues los jugadores puedan jugar de forma cómoda. Bueno, sí, complicado. Somos nosotros más complicados porque Javier también se dedica no solamente al mundo del golf, y esta es una curiosidad que yo creo que en alguna ocasión te la he preguntado. Javier también trabaja para la Liga de Fútbol Profesional, si no me equivoco, es el responsable de muchos campos de fútbol o de todos, yo no sé de cuántos. ¿Qué es más, Auditamos los estadios, el sistema de riego de los estadios qué para... es más exigente? ¿Un campo de golf o un campo de No, un fútbol? campo de fútbol. Un campo de fútbol es más exigente. Sí. Ahí va. A ver, no digo que sea más difícil técnicamente, pero pasan varias cosas y las entenderás. Las lesiones. Si mañana hay un metro cuadrado mal en el green del 18, No pasa nada. y ya no te digo aquí, te digo en torneo en Valderrama hay un metro cuadrado, pues hay un metro cuadrado y para muchos pasará desapercibido. Hay un metro cuadrado en el Bernabéu Y si te rompe y el y tobillo salen todos los Mbappé, periódicos. la hemos liado. Entonces, el margen de error es mínimo y por eso es muy exigente. Luego, ahora es cuando se ve cabronan lo del fútbol, luego técnicamente es más fácil porque es un terreno más homogéneo, más pequeño y luego en el fútbol élite hay una renovación constante. Ellos trabajan con un producto Casi nuevo, que está perecedero. Claro, Vamos, la claro. mayoría de los clubes Cambia la hierba. campo, 30 partidos, X entrenamiento, pero un número finito y vuelve a empezar de cero porque Así es más fácil. no quieren, vamos, no quieren, no No se la pueden deben de jugar. estar libres Ahora de tienen requisitos técnicos, ¿no? De que llega a la liga y le dice antes del partido, oye, tal, ¿no? Hay Bueno, multas, y además se ve en televisión, Exacto, se ve, viste los números de... Es que está hablando Super Bowl que hacía 400 billones y parecen mucho y hay final de Copa del Mundo y creo que eran 2.000 millones. Es que está hablando de mucha gente viendo la tele y luego en la tele se ve, busca esa uniformidad. Entonces renuevan estadios porque no quieren POA, renuevan estadios porque no quieren tener problemas y bueno, es muy exigente porque a nivel de industria es una industria brutal, vamos. Yo creo que nos podemos centrar ahora ya en la parte del futuro, si queréis. Yo creo que aquí hay que iniciar temas como puede ser, que ya lo hemos iniciado en este club, como es la parte de la robótica. ¿Y por dónde crees tú un poco que puede ir el futuro en ese sentido? Tanto el futuro de lo que tiene que ser la DESA, y también cómo ves tú el futuro del mantenimiento en los campos de golf. ¿Los ves plagados de robots? ¿Sí o no? Sí. 100%, ¿no? A ver, y los veo plagados de muchas cosas que no soy consciente ni que existen a día de hoy. Ya. Pero de lo que sabes que existe, los ves. Ves los robots como verdaderos Sí. protagonistas a la hora de llegar, por lo menos calles y rafts. Greens quizás sea otra historia, ¿no? Depende del marco temporal. Llegará. Nosotros, y conocéis un poco la experiencia de, sobre todo, Real Club de Golf de Sevilla, acaba de incorporar el robot número 19. Toma. Y probablemente no sea el último. Cortan 35 hectáreas de RAF, jardinería, piscina, todo. En un proceso que ha sido muy natural, como pasa en todos los clubes, el jugador, pues un poco ni qué bien ni qué mal, no... Ya, reacio, después lo entiende bueno, lo y después le naturaliza encanta porque rápido no, sí. y permite hacer las cosas diferentes, pero proporcionando un resultado mejor. Porque también nos liberan un poco, no hasta el punto de quitar los piques, pero nos liberan al personal para poder hacer otras Sí, cosas. pasa más del detalle a lo mejor. ¿no? Vas más limpio, campos más limpios y luego mejoran las condiciones. Todavía hay mucha diferencia entre la calidad de la siega de un robot de calle o de la famosa tripleta. ¿Hay todavía mucha diferencia o no?
¿O tú A ver, crees hay que ya muchos robots, ¿eh? Los robots que nosotros tenemos aquí son robots más limitados en cuanto a calidad en teoría, pero nos permiten tener una frecuencia de corte mucho más alta. Entonces, al final Compensas una cosa hay con un otra. equilibrio de uno con otro. ¿Qué es lo que pasa? Que eso hablamos de corte. Hay máquinas de liquidables ya robots grandes, hay robots de todos los precios, todos los tamaños y para todas las zonas. Y además hay un cambio. Venimos del ciclo de ferias de Reino Unido y ahora de Estados Unidos, y antes era residual y ahora hay 20 fabricantes. Recoge bolas. Hay fumigadoras. Estamos probando ahora mismo una fumigadora suiza y pasa por la zona, tiene 2 cámaras, identifica la mala hierba, analiza lo que es, prepara las boquillas y trata en un cuarto de segundo. Y solo trata la zona Y solo que tiene trata la 3 por enfermedad. 3 centímetros la mala hierba que sea. Entonces, con un ahorro de productos fitosanitarios brutal, porque solo va a esa zona. Entonces, tanto desde el punto de vista ambiental como desde el O sea, punto de vista son económico, tratamientos quirúrgicos ya. son quirúrgicos y que te permiten ir Eso o es a un un paso. herbicida más fuerte o a un herbicida total. Me parece un salto de calidad Entonces, alucinante. eso que cuando vamos, yo contacté con ellos un poco a ciegas el año pasado, me parecía un poco Ciencia ficción. futurista. La máquina la hemos tenido en Sevilla y la volvemos a tener ahora para seguir testándola, y hay 30 máquinas este año en el mercado distribuidas por el mundo con esa tecnología. Entonces, acabo de ver máquina en feria en Estados Unidos, máquina que fumiga sola, totalmente autónoma. Entonces, probablemente los tratamientos se empezarán a hacer o de noche, o 4 de la mañana, o 8 de la tarde, con lo cual, incluso aunque sean fertilizantes, aunque sean productos, van a estar mucho más separados del juego de lo que hacemos, de una manera mucho más segura, mucho más sin molestia para el socio. Entonces, todo eso es robótica. Y hay mil cosas que no, Que no nos podemos ni imaginar, ¿no? que no Sí, nos claro. podemos ni imaginar, vamos. O sea, ¿crees que la mayor evolución que viene en el mantenimiento de los campos de gol es por parte de la robótica? Sí. 100%. A ver, piensa que el mantenimiento fundamentalmente es personal. Y si miras, nosotros en cualquier mantenimiento, 70% del coste es personal. Entonces, nosotros, sobre todo, hay una parte técnica importante, pero es gestionar los recursos del personal. Entonces, estamos teniendo problemas de personal por falta de personal, por falta de cualificación, por falta de motivación. El golf no engancha muchas veces a los trabajadores, no quieren incorporarse a golf. Y entonces, bueno, hay muchos clubes distribuidos por España y a nivel mundial en los que le cuesta encontrar personal. Entonces, la automatización va a solventar parte de estos No problemas. es un futuro que te asuste, sino todo lo contrario. No, y ni siquiera un futuro, ¿eh? Es un presente ya, ¿no? Se me estoy yendo demasiado lejos. ¿no? O sea, es que hay muchas cosas que estamos haciendo. Hay 5 o 6 clubes con los que trabajamos que la máquina que corta calles lleva un sensor microondas en la parte trasera, y cuando llega a la nave tiene un mapeo de las 15 hectáreas de calle con la humedad que hay en cada punto de esa zona. Y entonces el ajuste del sistema de riego es, ves mapa, ves el otro mapa, cambias 3 cosas y ese proceso ahora se va a automatizar, con lo cual no van... O sea, que al final la pregunta de Abel casi no tiene respuesta. Él te ha preguntado por el futuro, tú describes el presente porque el futuro casi no te lo puedes ni imaginar, Sí. ¿no? A ver, cuando él me pregunta, y eso sí es cierto, cuando me pregunta cómo veo yo, pues un poco abrumado y no sé qué tecnología queda, no sé cuál es, estamos viendo Ya. pues como a nivel particular demasiadas suscripciones, no sabes cuál va a valer, Ya, cuál no o va a sea, valer. La toma de decisión es compleja ahora, es complicada porque no sabes Sí. si vas a acertar o no y, claro, que no te comprometa a muy largo plazo esa toma de decisiones. Sí, y aquí hay un poco un ejemplo. Cuando se opta por la automatización con los robots, pues sos de los primeros. ¿Qué lo pasa? Que si te esperas esa decisión, eso no va a pasar.
porque luego vendrá otro y vendrá otro. Siempre tienes esa incertidumbre Sí, del, claro, está de lo que es, pero lo tienes en esto y lo tienes en tu vida En tu vida particular para otras cosas. Sí, Hemos sí. pasado de ver la tele de una forma A verla de otra. a verla de Y otra. ahora ya todos no sabemos a qué IA suscribirnos. Si somos de Cloud, sí, sí. si somos de Genspark, si somos de Correcto. ChatGPT. Bueno, pues hay que dar el paso, tomar la iniciativa y luego, oye, pues luego ya por el camino si se rectifica. ¿Y se crees que rectifica. tanto el campo de gol como los greenkeeper del futuro están ahora mismo preparados para desarrollar tanto la parte robótica como la parte de inteligencia artificial o de IoT que pueda venir aplicada? Va a costar un poco. Va a costar, ¿no? O sea, A no va ver. a ser un tránsito tan instantáneo ni tan sencillo como parece a priori o como quieren vender las marcas. A ver, yo tengo un poco la obligación de defender a mi profesión, o sea, y ni siquiera la mía. O sea, los greenkeepers son gente bastante ocupada, porque están todo el día en campo, están todo el día, están gestionando personal. Entonces, no, lo que yo me estoy encontrando es gente abierta a tecnología porque han vivido muchos cambios y eso no va por ahí el problema, pero ahora mismo carecen de la tranquilidad de poder Sentarse. sentarte y pensar. ¿Y eso no crees que viene? Yo siempre doy la vuelta a esto, ¿no? ¿No crees que viene de la parte de la revisión del campo? ¿No crees que lo que primero que habría que automatizar o robotizar sería la parte de revisión diaria del campo? A ver, es que la revisión del campo no es solo una revisión agronómica. Normalmente el greenkeeper lo primero que hace es el setup del campo. O sea, tú vas barriendo todos los trabajos que han hecho los demás y entonces vas corrigiendo. Llega al uno, la barra la han puesto un poquito movida, pones bien la barra. Te va al búnker de calle y la rastrilla la han dejado donde no corresponde. Vas mirando y vas barriendo. Entonces ese proceso que dura 2-3 horas, hay algunos que cambian banderas, miden velocidad, habrá ciertas cosas que se puedan automatizar. ¿Y no crees que ahora que me acabas de dar una idea? Porque claro, dices, empiezo a revisar barra de salida, empiezo a revisar rastrillos, tal, no sé qué. Sí, Tú también hemos hablado muchas veces los campos minimalistas. sí. ¿No crees que llegará un momento para que esa robotización o para que esa liberación de esas tareas suceda, que haya que eliminar, por ejemplo, la marcación de la barra de salida, como hablamos, que no estén en el TIC, que estén fuera? Los rastrillos, incluso tú has hablado en muchos momentos de decir, de la misma forma que un jugador lleva una regla pique, porque un jugador no puede llevar un rastrillo pequeñito para poder rastrillar su propia parte cuando sale. Es decir, ¿no crees que toda esa parte de la robótica va asociada o tiene que estar sobre un campo que sea, digamos, limpio? Yo sí, pero no sé cómo de representativo soy en el sector o en esta vida. Yo soy convencido de simplificar todo esto porque no están... No hemos adaptado eso a la realidad o a la actualidad. Y hay mil ejemplos y lo hemos hablado. Que haya un lavabolas por hoyo cuando llevamos 20 bolas en la bolsa es absurdo. Sí. Que haya 20, 40 bancos por el campo, que haya Señales de distancia. señales, que haya eso. Hemos pasado de las señales de distancia porque antes era un objeto súper extraño, pero es que hoy en día un medidor de distancia. Entonces, Por ejemplo, las cuerdas también con los robots también Claro. se llevan relativamente mal. entonces las estacas. el golf no piensa. O sea, el golf sigue una inercia, como además es un deporte de tendencia tradicional, que arrastra cosas tradicionales y entonces la mayoría de las veces no se plantea. ¿Qué lo pasa? Si el jugador supiera lo que vale un lavabola o tuviera esa constancia o ese contacto, estaría abierto a que no existiera. Pero no hemos hecho tampoco la pedagogía de, oye, es que estos son X horas o X. Esa es una vertiente. Por otro lado, cuando va ahora y llega en la mayoría de los clubes y llega el lavabolas y el lavabolas está Sin agua, sin jabón, sin agua, sin al toalla. sucio, no sé Para eso qué, no tenerlo. entonces es mejor no Es mejor tenerlo. no tenerlo, sí, sí. Entonces, sí, mi concepto es quitar Todo. todo, o sea, todo. En el día a día no somos suficientemente maduros como para, si vamos 4, si no hay un torneo, que podamos distribuirnos en el TI sabiendo una zona.
No tiene que haber 2 barras que cuestan dinero, que cuesta moverlas, que no dificulta la automatización. Entonces son ciertas cosas que a mí me gustaría ver cambiar, pero tampoco creo que mi opinión sea mayoritaria en el sector. Me refiero que soy yo, Bueno, pero yo creo que para porque le doy vuelta a esto. Pero para dar ese paso de lo que podría ser un 100% de campo robotizado, sí. evidentemente esas partes las tienes que solucionar. Sí, a ver, y hay zonas que están más avanzadas, y lo hemos hablado. Te vas Noruega, Suecia, Finlandia y te ves barras fuera de las plataformas, te ves campos mucho más minimalistas, ¿no? Y ni siquiera te lo planteo desde un punto de vista de sostenibilidad o ambiental, te lo planteo desde un punto de vista de operativo. Lo que queremos es que los anillos estén bien, que las calles estén bien, que entonces perdemos mucho tiempo haciendo cosas que realmente no aportan calidad al juego. Tiempo-valor sería Entonces, la ecuación, ¿no? Si te lo puedes permitir, o si tienes los medios, o si quieres pagar, vale. Pero mientras haya 1000 cosas que hacer en un campo, ¿de verdad estamos rellenando la bola? No sé, si está sucia, pues o la limpia o coge otra bola. No es tan complicado, vamos, no te cambia la experiencia el que esté. ¿Qué lo pasa? A ver quién da ese primer paso. Sí, O sea, pero, eso es pero complicado, genera ¿no? frustraciones, Pero porque como tú ahora los tienes robots, bolas. es el primer paso de los robots. Sí, pero, ¿Quién lo dijo? pero el robot no le está quitando servicio al jugador. Si tú le quitas el lavabolas, estoy contigo, que ese sería el estado ideal. Pero a ver quién es el primero que toma la decisión de, venga, voy a quitar todos los lavabolas del campo, porque la gente presupongo que lleva 20 bolas en su tal y en su bolsa, y que tiene una toalla para limpiarlas, y además voy a quitar las barras de salida del tee, porque estoy asumiendo que el criterio del jugador es lo suficientemente válido como para... pues, no desgastar aleatoriamente el tee, sino que va a tener claro esos criterios. Dejar esos criterios jugadores que es complejo y dar ese paso, a ver quién es el primero. A mí me parece más sencillo decir, pues nosotros queremos apostar por la robótica, nosotros lo hicimos y creo que funciona muy bien. Lo otro, bueno, que sí, que ojalá, pero si no hemos concienciado nadie, a ninguno de los jugadores, a ningún jugador de que se arreglen los piques y las chuletas, que es el viejo problema, tú imagínate decirles que lleven un rastrillo en la bolsa. O sea, creo que todavía queda mucho para eso. Sí, Me da la sensación que queda mucho para eso. Y te pongo un ejemplo. Cuando uno de los campos que se automatizó, en este caso Real de Sevilla, se quitaron las barras de distancia. Y parecía que... Entonces, la automatización lo que te permite es, oye, esto va a estar chocando Nosotros contra quitamos las las estacas barras. de la buggy con las cuerdas. Eso es porque bueno. se enganchaba No, con pero bueno, pero Entonces, me parece una medida menos drástica, pero bueno, Entonces, pues hay que empezar por ahí. Me esas parece una son buena las idea. cosas que hay que ir Me parece buena idea. generando. Si yo soy capaz de cortar las plataformas de ti con un robot, ¿vale? Sí. Y te las voy a cortar todos los días, con lo cual tu experiencia va a ser mejor. No sacrificas que la barra, en vez de estar en la misma plataforma, esté fuera. Sí, sí. Siempre y cuando hay una barra que se pueda mover para tú indicar al jugador desde qué parte de ti se sale, que no sea criterio de él, me parece bien. Claro. Sí, estoy de acuerdo. Eso sí. Entonces, yo creo que tenemos la inercia de hacerlo, porque además probablemente te encuentres el mismo lavabolas aquí que en Pinehurst. Me refiero, está todo. Hay 3 marcas, o 4 marcas, o 5 marcas. Está todo el mismo rastrillo. No el mismo, pero muy poco. Y no perdemos un minuto en pensar esto porque lo hacemos. ¿Tiene sentido esto? No o tiene sentido. O lo invertimos aquí o lo invertimos allá. Y el jugador creo que tampoco, porque creo que en la mayoría de estas discusiones, si él es consciente de lo que cuesta o de lo que dejas de hacer, o te coge un pequeño grupo de socios, le quitas y te compran la idea, seguro. Sí, sí. Implica un sacrificio, pero... Sí, pero no es tanto, ¿no? Quizá. Bueno, te lo planteo desde un club social, que no estamos hablando de voy a dejar de dar estos servicios para que mi cuenta de resultados sea mejor, sino voy a dejar de darte estos servicios que son... creemos que no son tan importantes para mejorar otros, para darte otros que me estás reclamando. Para mejorar realmente el activo que es el campo de golf, sí, está claro. Entonces, bueno, ahí yo creo que hay una... Haremos lo que podamos nosotros. Y la robotización y la automatización nos van a dar oportunidades de replantearnos. Eso. Lo que pasa entonces, y es un poco lo que dice Isabel, igual que con el tema de IA, tienes que tenerlo siempre presente de que aquí cada cosa que hagamos tiene que abrirte la ventana, replantearte. Bueno,
podemos cambiarlo. Nada es tan inmóvil. Está claro, está claro. Me has convencido, ¿eh? Robótica y IA, ¿no? Sí, ¿No ves otra encima? bueno, cambiarán muchas. ¿Tú crees? Sí. ¿Más que esas? No sé si Bueno, estamos a preparados, ver, cambiarán porque algunas, no todas las que cambian son positivas. Me refiero, cambiarán las legislaciones y nos obligarán a cambios. Cambiará. Sí, me cambiarán. Yo creo que cambiarán cosas. Algún día alguien inventará de una vez por todas, si no está inventado ya, que es una cosa que yo siempre he pensado, yo creo que he compartido contigo muchas veces, no entiendo, o sea, hoy en día todos los campos de golf, prácticamente todos los campos de golf tienen el hándicap de los hoyos mal. Porque no se ha hecho, pero no se ha hecho estadísticamente. Se hizo el día que se inauguró el campo, entonces es una estimación. Pero si tú de verdad sacas una estadística, seguro que los handicaps. Entonces, el cómo marcas un campo de golf, el tee, pues tendría que ser algo digital para que tú puedas cambiarlo. O sea, Tiene que ser dinámico. tiene que ser algo dinámico. Las señales de los tees tienen que ser dinámicas. Las señales de los tees tienen que ser dinámicas y no estáticas. Bueno, eso llegará. No sé quién se atreverá a hacerlo, pero bueno, pues sí, cosas así. Habrá cambios, sí. Bueno, vamos a ver. Para terminar, Javier, fuera de la dehesa, yo creo que ya hemos terminado más o menos capítulos pasado, presente, futuro. ¿Tienes algo que decir No. al Sí, respecto? lo que tiene que haber, Javier. No. Ya se ha comprometido, está todo grabado. Así Tú arrancas todo. O sea, el arranque es vuestro. No, Las voluntades estoy- las marcan los clubes. Si es que con lo que hemos hablado hay más que suficiente. A lo mejor esto da para otro podcast. Yo no digo que no, pero ya con lo que hay, ya ha quedado claro que esto es una obra siempre inacabada, que hay mucha tarea hecha, pero que siempre. ¿No? La sensación es que siempre queda más por hacer de lo que ya se ha hecho. Y eso es lo que tú decías antes un poco, que te crea, no sé si frustración, pero casi ansiedad. Pero bueno, es divertido. Bueno, pero pasa en todos los aspectos de la vida. Yo creo que Sí, vas seguramente. consiguiendo unas metas y ya estás pensando en la siguiente y Sí, está solventa unos problemas y va a los siguientes. Y viene el Eso. siguiente. Está claro, está Y claro. el jugador de golf sí es verdad que les solventa o les mejora unas condiciones y ya está pensando en la En la otra. siguiente, sí. O sea, naturaliza muy bien y tiene muy poca memoria de los problemas. O sea, los problemas son los de hoy, los de esto ya no era tanto problema antiguo. Sí. O sea, Estoy es de bastante... Estoy de acuerdo. A ver, decías tú para terminar. Salimos de las fronteras de la dehesa, incluso podemos decir, de España. Sí. Dime 3 campos a nivel de mantenimiento que para ti sean los 3 mejores campos de golf del mundo. A ver, son momentos puntuales que nosotros valoramos, o yo valoro las cosas desde un punto de vista agronómico distinto al de la jugabilidad. Si tú miras un torneo, pues claro, son condiciones de torneo. Yo he visto campos muy malos en condiciones de torneo y tenían, o en tele se ven bien, incluso en campo se ven bien y son campos malos. El mundo es muy grande y hay muchos proyectos muy sorprendentes. Digo uno. Venimos ahora de ver Miaca, ¿Dónde que es un está eso? campo cerca en la costa oeste de Florida, de un particular que ha invertido 250 millones en construir un campo, 18 hoyos. 250 millones. ¿Y qué ¿Cómo es? se llama? Miacar. Miaca Miaca. Golf. Miacar Golf. Miaca. Miaca Golf. ¿Privado, público? Bueno, Play privado, Play. venderá ahora Play. sus acciones 250 millones, claro, no ha podido quedar mal. y bueno, Vamos, y espera. una cosa sorprendente. Y luego, y sin embargo arriesgándose. El primer campo entero grande con greens de zoysia, tiene variedades de hierba que no se cortan en años. ¿Cómo? Sí, pues variedades eso- que están 2 años sin Pero cortarse. no hablemos de ciencia ficción, vamos a hablar de campos Bueno, de a golf, ver, vamos. pero está en lo mismo. No es una ciencia ficción, es un... O sea, Abel me ha preguntado por la élite, Está por claro, la está punta. claro. Está claro. Esa es la punta. Yo no... O sea, ¿Tú no meterías en esa ecuación a Sogras, a Augusta, a... a ver, yo metería a Augusta, por supuesto. Y Y no meterías Sogras, de verdad. no metería a Sogras. Esto lo hemos hablado muchas veces él y yo, por eso se lo saco. Yo lo he conocido y me pareció. Yo no he A visto ver, nada que se le parezca. Pero bueno, yo he visto los dos tu en punto de- condiciones de torneo. Sí, Augusta yo creo que es la élite, Y, sí. y es verdad que una bermuda resembrada de un ryegrass y eso tapa mucho y demás, pero las condiciones de... Da un paseo un agrónomo, da un paseo y
y todo está en su sitio, todo está en un nivel que cuesta mucho encontrar. Sogras está muy bien y la presentación es divina, pero los greens no están... O sea, no... No están a la altura de Augusta. No. A ver, es un sitio estupendo, estás, pero desde luego no es Y en Augusta España, National. si no quieres decir un nombre, no lo digas por no sé, por pudor profesional, pero una zona. Yo tengo clara para mí cuál es la zona, a ver, luego di tú una, a ver si coincidimos, que probablemente sí, en la que mejor, zona pequeña, pero geográfica, Te lo está poniendo muy fácil. donde están los campos de golf mejor mantenidos de España. Yo creo que, bueno, sí. A ver, yo vivo O sea, en Sotogrande sí, estamos y antes de estoy en Sotogrande, Sotogrande. es casi- Y, Era una pregunta retórica casi, pero A sí, ver, sí. Para mí pero- la zona la zona de Sotogrande reúne los campos mejor mantenidos de España de media, en línea sí. general. A ver, pero ha habido muchos cambios en el mantenimiento en España. O sea, hay muchos campos muy bien presentados. Bueno, aquí en Madrid hay campos muy Madrid buenos, ha mejorado muchísimo. Madrid hay campos muy bien Madrid ha presentados. mejorado. Hubo muchos cambios, se incorporaron técnicos que han hecho muy buen trabajo. Sí, sí. Se construyeron proyectos nuevos. Entonces, bueno, No, Madrid nivel, Madrid nivel. Madrid Real nivel. Sociedad tiene unas condiciones que a mí me gustan Espectaculares. mucho, hace muy buen trabajo, Puerta de Hierro hace muy buen trabajo, Tony ha hecho muy buen trabajo durante muchos años en Moraleja. O sea, hay muchos campos bien presentados. Sí, 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 sí. En Costa del Sol, a mí no me gustan los campos de Costa del Sol en general, porque no son fincas muy buenas. Sotogrande sí tiene esa. Sí, sí, sí. Sí tiene esa. Y creo que luego, pues bueno, no, y es un poco impopular. No me gusta. O sea, dentro de esas condiciones no me gustan los... A ver cómo lo dice. A ver cómo te lo Sin digo. meterte en un lío. No, pues, bueno, te lo digo como... Me hablas de campo élite de presentación. A mí no me gustan presentaciones naturales como la de Pinehurst o como campos como el Saler. O sea, No te gustan. no me gusta desde el punto de vista agronómico. Creo que no son campos... no es que me gusten más los campos artificiales, pero hasta cierto punto es gusta donde más- nosotros Donde tú quieres intervenir. trabajamos, donde cada cosa está en su sitio. Y a partir de ahí podemos, si la voluntad es hacerlo de manera natural, lo hacemos de forma natural. Pero tengo un concepto de sostenibilidad distinto que el de... en los campos de la zona de Sotogrande cada cosa está en su sitio. Te pueden gustar más artificiales, pues con más corteza como San Roque, o te pueden gustar más naturales como puede ser la reserva. Pero todo está en su sitio y las condiciones de juego son muy buenas. Y ahí hay mucho campo. Puede ser... nosotros trabajamos en Alcaidesa, en la hacienda hoy en día, que ha hecho una apuesta totalmente distinta y presenta un campo en buenas condiciones en un escenario totalmente distinto. Entonces, hay campos bastante bien presentados a muy buen nivel comparable con otros. Y luego me refiero, hay campos que han mejorado mucho. Tu zona mejora mucho, Pedreña, Neguria mejora mucho. Sí. Una maravilla. Pedreña, la verdad que es una maravilla. Como está presentado siempre, vamos. Si tuvieras que ir a una zona para visitar y decir a nivel de mantenimiento, ¿a cuál te irías? A nivel mundial. O las que están marcando A ver, la tendencia en estos momentos. Pues mira, voy mucho a Estados Unidos por trabajo y veo campos. A mí hay cosas que me interesan a nivel personal. O sea, empecé a trabajar hace años con Zoisia, entonces me interesa mucho y viajo para verlo. Ahora y probablemente sea el próximo viaje, iré a Finlandia porque tengo mucha curiosidad por ver esa parte. Probablemente por lo que te decía antes, como... ¿Es la meca de la robotización, automatización, minimalismo? ¿Puede ser? Sí, y hay esa parte que yo no termino de entender de naturalización de los campos, que allí sí la veo y aquí no la veo. O sea, creo que... Allí naturalizan aposta
Aquí A ver, naturalizamos por no mantener. es que si yo, por ejemplo, naturalizo en Sotogrande, es todo Jérgenes y no se puede acceder allí, entonces no puedo naturalizar. Entonces, ese proceso de naturalización consiste en hacerlo más artificial, que es meter elementos extraños, meter corteza, meter... Entonces, el norte me interesa. También estamos en un proyecto ahora en Galicia que probablemente nos dé la oportunidad de trabajar con esos brezos y demás, y entonces me interesa esa parte por mantenimiento. Pero en cualquier lado hay sí cosas interesantes. O sea, vas a Canarias y hay cosas, desde mi punto de vista, que no es el golfista. Desde el punto de vista agronómico siempre hay cosas... Portugal es un sitio fantástico, Sí, la uf, zona maravilloso. de Comporta tiene proyectos nuevos Ganas de visitar aquello, sí. que han hecho cosas súper interesantes y Toda la zona de dunas de Comporta, todo eso. Sí. Tengo ganas de conocer. Pues yo entonces, creo que ya bueno, más o menos lo tenemos. no creo que sea un mal momento, si es verdad que es una lástima, o sea, no lástima, es nuestra realidad. No tenemos las capacidades económicas porque el jugador gasta menos, los clubes tienen presupuestos más ajustados y aún así están los campos. Sí, los suministros son caros, hay un poco de todo. Entonces, no sé, veremos. Es un episodio fantástico, yo creo, ¿no? Aquí yo tengo una frase que me he puesto para cerrar, que es: la calidad de un campo no se improvisa, se planifica durante años. ¿Estás de acuerdo? Bueno, y se mantiene día a día, ¿eh? Es que basta un mal día para meterte en un lío. Para meterte en un jardín, ¿no? Sí. A ver, nosotros mucho porque al final basta que te equivoques con una dosis o algo. Pero quitando esos problemas, y lo hemos visto en Costa del Sol en estos años, hay de repente un problema en la canalización del agua sucia de la administración, y si nosotros establecemos 2000 como un agua de conductividad adecuada, de repente te come un año que te mandan 11.000 y te destroza el campo. Entonces tú puedes llevar años de una planificación o años... le pasó a todos los campos de la zona de Guadalmansa. Entonces, claro, o sea, hay mucha... Muchos No te voy a decir amenaza, no controlables. pero Bueno, que controlables y no controlables. eso, que de O sea, repente... me cuesta mirar a años vista, vamos, sí. Claro, eso, es verdad que se planifican con mucho tiempo y es cierto, y tienes que llevar por eso es bueno que haya planes directores y que haya una línea clara y que no se vayan dando bandazos, que también es frecuente en cambios de juntas, en clubes que están muy de juntas, que van de un lado a otro y se nota hasta en los campos. Pero aún así, si está todo bien hecho y está todo bien planificado y no se cometen errores en el día, luego hay amenazas externas que... Ahora que acabas de decir, yo creo que no merece la pena cerrar solo con esto, porque acabas de decir una cosa súper interesante a nivel de continuidad de las juntas directivas, que creo que es una cosa que se habla muy poco dentro de los clubes. Esto afecta diametralmente o directamente a lo que es los proyectos de mantenimiento, ¿no? Que pasa un poco como en el gobierno, ¿no? Que si el gobierno cambia cada 4 años, es como todo lo demás no vale, ahora tengo que hacerlo nuevo. ¿Cuál es tu visión con esto? O sea, Es un reseteo, ¿no? es uno de los mayores... A ver, hemos tenido un poco de todo y la casuística es un poco infinita. Es verdad que tradicionalmente había un poco cómo funcionan los gobiernos. Había proyectos que se empaquetaban dentro de los periodos de las juntas y había la voluntad de no comprometer gastos a juntas futuras. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que los plazos reales exceden. Entonces, sí hemos tenido varios encargos de esas auditorías o elaboración de planes directores que ya están excediendo. Claro. Por protección de... no porque no quede margen económico para tomar decisiones, pero sí porque nos ha pasado en clubes. Si tú tienes en el año electoral no puedes hacerlo, el primer año tienes ahora 9 hoyos, es que no cabe en 4 o 5 años. Entonces, O sea, a ti te interesan mandatos de 8 directamente, ¿no? Sería... bueno, a ver, de 4. a mí me interesan Que se respete el plan director. estable, o sea, la estabilidad de los clubes. Porque una de las cosas más frustrantes para el que paga o para el que lo disfruta es que
todo es muy lento en el golf, o sea, tarda en consolidar, porque aunque haga una reforma nueva, ahora necesitas que pase el invierno, seguir reparando, o sea, todo tarda mucho. Entonces, si hay mucho cambio, Es imposible. no te da tiempo a consolidar y no te da... Y eso al final son oportunidades perdidas, de tiempo y de dinero. Hay muchos clubes que no cambian porque hay una masa social envejecida que no quiere Sí, que es conservadora. cierres, que no quiere Conservadora, perder, pero es que hay otra que tiene 10 y puede gastar 10 y como te equivoques, claro, Complica la viabilidad del es un club incluso. fastidio porque has perdido una oportunidad. Hay monstruos Villamadrid o Pineda o Puerta de Hierro que, bueno, tienen unas capacidades económicas que probablemente no tengan la de esa. Entonces, nosotros aquí no podemos equivocarnos mucho porque ya no es que se haga mal, es que además no va a volver a tener oportunidad de hacerlo bien en muchos años. Exacto. O sea, tenemos que andar con pies de plomo, sí. Pero Entonces aquí el margen de error es menor, sí. Hay que pensarlas bien. La peor combinación son, y tengo algunos, es de clubes con juntas cambiantes cada 2 años y un margen económico. Entonces todo el mundo quiere dejar su impronta, todo el mundo quiere hacer algo que se note y al final lo jardinería por haríamos. aquí, mobiliarios por aquí, Ya. pero nadie con capacidad de tomar una decisión de, oye, vamos a cambiar una estación de bombeo porque está. Entonces son las situaciones más peligrosas. Buen cierre. Pues nada, señoras y señores, Javier de Actúa, ni más ni menos. Qué suerte, gracias. Nada, Ha sido a un vosotros. Muchas gracias, Javier. Por la invitación. Chicos, acabamos aquí. Bueno. Yo se lo contaba a Abel,